Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de la verdad y la emoción en el universo de las celebridades. Hoy el corazón de nuestro canal late con una fuerza especial, porque estamos a punto de desgranar una noticia que ha encendido las alarmas de la esperanza y ha desatado un torbellino de especulaciones: la posible reconciliación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que se robó nuestros corazones en la pantalla y que, según las señales más recientes y las pistas que los fans han estado desentrañando con maestría de detective, parece estar en el camino de darse una segunda oportunidad. Prepárense, afilen sus sentidos, porque nos sumergiremos en un mar de indicios, análisis y, por qué no, un poco de nuestra propia magia de la intuición. Antes de que la emoción nos arrastre por completo, un recordatorio vital, un gesto que significa el mundo para nosotros y para la continuidad de este espacio que creamos juntos. Si aún no forman parte oficial de nuestra creciente familia, les pido de la manera más sincera y sentida que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, un simple clic que abre la puerta a un universo de contenido exclusivo, y la mejor manera de asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Además, cada suscripción es un abrazo de energía que nos impulsa a seguir ofreciéndoles lo mejor de lo mejor. Somos una comunidad vibrante y cada día somos más, lo cual me llena de una alegría inmensa. Ahora sí, pongamos nuestros focos directamente sobre la estrella del espectáculo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. La noticia, o más bien, la efervescente sospecha de que esta icónica pareja podría estar a punto de revivir su romance, ha prendido fuego en el crisol de las redes sociales y ha alimentado las esperanzas de sus admiradores más devotos. Para aquellos que quizás se perdieron la magia inicial, Kerem y Hande se conocieron en el set de la aclamada serie Sen Kalkam. Lo que comenzó como una conexión en pantalla, una química que se sentía casi tangible, traspasó los límites de la ficción para convertirse en una de las relaciones más escrutadas, admiradas y sin duda queridas de Turquía, y me atrevería a decir, de una buena parte del planeta. Su romance capturó la imaginación de millones, convirtiéndose en un fenómeno cultural, y su eventual separación, hace ya algún tiempo, dejó un vacío y un anhelo en muchos corazones. Sin embargo, como bien sabemos, en este mundo efímero del espectáculo, los finales rara vez son verdaderamente definitivos, y parece que el destino, o quizás la audacia de sus propios sentimientos, están tejiendo un tapiz para un posible y muy esperado reencuentro. Las señales, mis queridos detectives de la farándula, son como pequeñas chispas en la oscuridad, sutiles pero insistentes, lo suficientemente brillantes como para encender la llama de la esperanza. Los fans más acérrimos de esta historia, armados con la paciencia de los sabios y la agudeza de los exploradores, han estado sometiendo cada publicación, cada me gusta, cada comentario y cada interacción a un escrutinio minucioso. Y es precisamente en esta lupa digital donde han encontrado indicios que alimentan la convicción de que la llama del amor entre Kerem y Hande podría estar ardiendo nuevamente, reavivada por el tiempo y quizás por la sabiduría que solo las experiencias brindan. Comencemos nuestro análisis en el terreno más fértil para las especulaciones, las redes sociales. Últimamente hemos sido testigos de una interacción inusual, una sincronización que para muchos no es casualidad, sino un código secreto compartido. Comentarios que a primera vista parecen inocentes, pero que al ser analizados en el contexto de su historia, adquieren un significado más profundo. Me gusta a publicaciones antiguas que evocan recuerdos, y a publicaciones actuales que demuestran un interés latente. Pero quizás lo más intrigante es la aparente presencia mutua en los mismos lugares, aunque sea de forma no oficial o velada. Se interpretan como claros guiños, como mensajes cifrados que solo los verdaderos creyentes pueden descifrar, indicando que algo significativo está sucediendo en sus vidas privadas. Pongamos un ejemplo concreto que ha resonado con fuerza. Recordemos aquella ocasión en la que ambos actores compartieron, casi simultáneamente, fotografías de lugares con escenarios asombrosamente similares. O como sus intrincados horarios de viaje, analizados con precisión milimétrica por los fans, parecían coincidir misteriosamente. Ahora, seamos honestos, no pretendo presentar esto como una prueba irrefutable, claro que no. En este juego de la vida de las celebridades, las coincidencias existen. Pero cuando se trata de parejas tan queridas, de cuya conexión se enamoró el mundo, estos pequeños detalles se magnifican, se convierten en constelaciones que crean un aura de expectativa, una melodía de esperanza que es, francamente, imposible de ignorar. Los seguidores más apas, ionados con su inagotable entusiasmo, no tardaron en conectar los puntos, a tejer la narrativa y a dar rienda suelta a la imaginación sobre una posible reconciliación.
Y seamos sinceros, ¿quién no sentiría una chispa de emoción al pensar que esa pareja tan carismática, tan magnética, podría volver a unir sus caminos? Pero nuestra exploración no se detiene en el vasto océano de las redes sociales. Hemos rastreado y encontrado también declaraciones cuidadosamente formuladas, tanto de Kerem como de Ande, que si bien se mantienen en un tono de respeto y generalidad, podrían interpretarse como una puerta entornada al pasado, una invitación sutil a considerar la posibilidad. Cuando se les ha preguntado directamente sobre su relación, ambos han mantenido un discurso de profundo respeto mutuo y de sincero cariño. Y esto, queridos amigos, es un punto de partida excepcionalmente sólido. No han cerrado la puerta de forma tajante, categórica. Y en el complejo y a menudo impredecible mundo de las segundas oportunidades, esa apertura es un ingrediente fundamental. A veces el tiempo y la distancia, esos maestros silenciosos, permiten a las personas madurar, a reflexionar con mayor profundidad sobre lo vivido, y a darse cuenta de lo que realmente buscan y valoran en una relación. Además, es imposible pasar por alto la conexión especial e innegable que ambos forjaron durante el rodaje de Senkalkam. Su química en pantalla no era solo una actuación, era una fuerza que emanaba de ellos, una complicidad que cautivó a millones. Esa chispa, esa energía que transmitían al espectador, es algo que, una vez vivido y compartido, se convierte en un recuerdo imborrable, en un hilo conductor que une almas. Se rumorea, y estos rumores cobran cada vez más fuerza, que a pesar de su separación, siempre han mantenido un contacto cordial, un puente de comunicación que demuestra la madurez, el respeto y el afecto que se tienen el uno por el otro, tanto como personas como profesionales. Y es precisamente esta cordialidad, esta base de buen entendimiento, la que quizás ha allanado el camino para que sus sendas se crucen nuevamente, de una manera que se siente más significativa y prometedora. Los medios de comunicación turcos, como siempre, están a la vanguardia de la información, actuando como un verdadero termómetro del sentir popular y de los acontecimientos. Y en este caso existen numerosos reportajes y artículos que sugieren con insistencia que esta posible segunda oportunidad es mucho más que una simple ilusión colectiva de los fans. Se habla de encuentros discretos, de mensajes privados que fluyen entre ellos, de una reconciliación que estaría gestándose en la intimidad, lejos del escrutinio público, buscando preservar la privacidad y evitar la presión mediática abrumadora que experimentaron en su momento. Es un enfoque completamente entendible, ¿no creen? Cuando una relación alcanza un nivel de notoriedad tan alto, la presión externa puede volverse asfixiante. Y es natural, humano, que busquen un espacio más íntimo, un santuario de sus sentimientos, para explorar la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero, ¿qué significa todo esto para la legión de fans que han seguido cada uno de sus pasos? Significa esperanza. Significa la emoción de poder volver a ver juntos a sus actores favoritos, de revivir esa magia que tanto disfrutaron y que los cautivó. Significa en un nivel más profundo que a veces aquello que parece terminar, lo que damos por cerrado, puede, de hecho, abrir la puerta a un nuevo y emocionante capítulo. Y eso, en un mundo que a menudo nos presenta finales definitivos, es un mensaje increíblemente reconfortante y alentador. Profundicemos ahora en un análisis más detallado de las razones por las que esta carismática pareja podría estar considerando seriamente una segunda oportunidad. En primer lugar, y como ya hemos enfatizado, está la química innegable. Su conexión era palpable no solo en la intimidad de la pantalla, sino también en las apariciones públicas conjuntas. Se les veía cómodos disfrutando de la compañía del otro, riendo juntos, brindándose apoyo mutuo. Esa chispa, esa energía que solo surge entre ciertas almas, es un tesoro difícil de replicar. Si ambos sienten que esa conexión mágica todavía reside en ellos, es un motivo poderoso para intentar que las cosas funcionen de nuevo. En segundo lugar, debemos considerar la madurez adquirida. El tiempo, ese gran sanador y sabio maestro, ha pasado desde su ruptura. Ambos han continuado con sus respectivas carreras, han vivido nuevas experiencias, han crecido como individuos. Es altamente probable que hayan aprendido mucho sobre sí mismos, sobre sus propias necesidades y sobre lo que realmente buscan y valoran en una relación de pareja. Quizás en su momento inicial, la vorágine de la fama, las exigencias implacables de sus carreras o simplemente la intensidad de la juventud jugaron un papel en su separación. Ahora, con una mayor experiencia de vida y una perspectiva más clara, podrían encontrarse en una posición mucho más sólida y preparada para hacer que una relación funcione y perdure.
En tercer lugar, y quizás lo más importante, está el asterisco amor. A pesar de la separación y de los rumbos distintos que tomaron sus vidas, las muestras de cariño, respeto y admiración que han mantenido entre ellos sugieren fuertemente que el afecto profundo nunca desapareció por completo. El amor es una fuerza dinámica, capaz de evolucionar, de transformarse, de tomar diferentes matices a lo largo del tiempo. Pero si la base de un sentimiento genuino y profundo sigue ahí, latente, es natural que la posibilidad de reavivar esa llama sea una tentación irresistible, una llamada del corazón. Por supuesto, no todo es un camino de rosas y promesas vacías. Una asterisco segunda oportunidad siempre viene acompañada de su propio conjunto de desafíos únicos. Deben ser capaces de asterisco superar los motivos fundamentales que llevaron a la ruptura inicial. Es necesario reconstruir la confianza, si es que en algún momento se vio erosionada. Y sobre todo, deben aprender a navegar la asterisco atención mediática de una manera diferente, quizás con un enfoque más reservado y protector, para salvaguardar la salud y la intimidad de su relación. Sin embargo, es imposible ignorar la asterisco energía abrumadoramente positiva que rodea a esta posible reconciliación. Los fans están emocionados, esperanzados y, lo que es más importante, están brindando un apoyo incondicional. Ver la reacción apasionada y entusiasta de la comunidad de seguidores de Kerem y Yandé es un testimonio elocuente del impacto profundo que tuvieron como pareja. La gente en su mayoría desea verlos felices, y si una segunda oportunidad es el vehículo que les trae esa felicidad, creo que todos saldremos ganando en términos de buenas vibras y de inspiración. Ahora, antes de cerrar este capítulo, me gustaría abrir un espacio para la asterisco reflexión colectiva. ¿Creen ustedes realmente que Kerem y Yandé están dándose una segunda oportunidad? ¿Cuáles de las pistas que hemos analizado creen que son las más reveladoras, las que no dejan lugar a dudas? Y lo más crucial de todo, ¿qué opinión les merece el concepto de las segundas oportunidades en las relaciones? ¿Creen que pueden funcionar realmente o que el peso del pasado y las experiencias vividas están destinadas a repetirse, creando un ciclo inevitable? Me encantaría leer sus pensamientos, sus perspectivas, sus anécdotas, sus dudas y sus esperanzas en la sección de comentarios de este vídeo. De verdad, disfruto enormemente leer sus opiniones, aprender de sus experiencias y debatir constructivamente con ustedes. Para ir concluyendo nuestro recorrido de hoy, quiero reiterar los puntos clave que hemos desgranado. Hemos explorado los rumores, las pistas y los indicios que sugieren con una fuerza considerable una posible segunda oportunidad para Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado con lupa las interacciones en redes sociales, las declaraciones medidas de los actores y el eco de los medios turcos. Hemos reflexionado sobre las posibles razones que podrían estar impulsando esta reconciliación, desde la química que trascendió la pantalla hasta la madurez que el tiempo y las experiencias han infundido en ellos. Y por supuesto, hemos abierto el debate sobre la viabilidad y la magia de las segundas oportunidades en el complejo tapiz de las relaciones humanas. En resumen, aunque aún no contamos con una confirmación oficial que ponga fin a las especulaciones, las evidencias disponibles y la energía contagiosa que envuelve a esta posible pareja son innegablemente prometedoras. Parece que el amor en su infinita sabiduría y en su peculiar forma de operar, a veces encuentra su camino de regreso, reescribiendo historias que creíamos concluidas. Y si Kerem y Yandé están listos para darle una nueva oportunidad a su historia, a su conexión, a su amor, la gran mayoría de nosotros estaremos aquí, vibrando de emoción y brindando nuestro apoyo. Ha sido un placer inmenso, una auténtica delicia, compartir este momento con ustedes hoy, desgranando esta historia tan intrigante y llena de matices. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo y desentrañando cada detalle para ustedes. Recuerden siempre que sus comentarios son un tesoro para mí, así que no duden en compartir sus opiniones, sus preguntas, sus reflexiones o cualquier otra cosa que deseen expresar. Y antes de despedirme, el llamado a la acción de siempre, ese que para mí representa un motor fundamental y un gesto de apoyo incalculable. Si les ha gustado este vídeo y desean seguir disfrutando de contenido similar, vibrante y lleno de las últimas novedades del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen y contundente me gusta. Ese simple gesto me ayuda enormemente a comprender qué tipo de vídeos prefieren y a enfocar mis esfuerzos en crear más contenido. O que resuene con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, con cualquier persona a quienes crean que les podría interesar esta noticia o que sea fan de Kerem y Yandé. Y por supuesto, si aún no han dado ese paso,
el más importante para unirse a esta comunidad, suscríbanse al canal. Hagan clic en el botón de suscripción, activen la campanita de notificaciones y así serán los primeros en enterarse cada vez que subamos un nuevo vídeo garantizado. Muchísimas gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Me despido con un abrazo virtual enorme, cargado de gratitud y expectación por nuestro próximo encuentro. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Hasta la próxima.